Bien, como primer capítulo en esta materia es nociones de lógica, o sea, en realidad la lógica, la primera parte. Entonces empezamos con lógica. En la matemática moderna es muy importante el análisis del lenguaje con un cierto criterio lógico. En el presente capítulo se familiarizarán con una forma de expresión y una simbología adecuada y conducir a un hábil manejo del lenguaje matemático y el empleo de métodos eficaces de razonamiento. Entonces, como aquí dice, vamos a interpretar, ¿no? O sea, la matemática mediante el lenguaje lógicos. Entonces, ¿qué es enunciado? Se denomina enunciado a toda frase u oración. Ejemplo, ¿qué estudias en la universidad? 2. ¿Quién eres? 3. Deténgase. 4. Alcánzame la canasta. 5. Agustín ama a Camila. 6. 5 más 9 es igual a 13. 7. 2x más 9 es igual a 31. 8. 26 es un número par. Ustedes verán que en estos enunciados se tiene interrogativas de orden y las demás declarativas. ¿Cuál de estas expresiones son interrogativas? La uno, ¿no? ¿Qué estudias en la universidad? ¿Quién eres? Esas son las interrogativas. Las de orden, alcánzame la canasta, deténgase. ¿No? Y las de declarativas, ¿no? Serían eh, Agustín ama a Camila, los 6, 7 y 8, ¿no? 26 es un número par. Entonces, proposición. Proposición es un enunciado que tiene la propiedad de ser verdadera o falsa, pero nunca verdadera y falsa simultáneamente. Las proposiciones se denotan con letras minúsculas, tales como P, Q, R, S, T, etc., las que se les denomina variables proposicionales. Entonces, los ejemplos anteriores arriba tienen que tener, dice, falsedad o verdad. Entonces, cuando decimos al uno, ¿qué estudias en la universidad? O sea, ¿es falso o es verdad? No, no es cierto. Entonces, esos no nos interesan. Entonces, una proposición que vamos a llamar es Agustín ama a Camila. Entonces, puede ser falso, puede ser verdadera. Esas son las que se llaman proposiciones con las que vamos a trabajar. Por ejemplo, el ejemplo 3 que tenemos aquí, deténgase, dice. Entonces es una orden, o sea, ¿es falso o es verdad? O sea, no, o sea, ese tipo de expresión u oraciones no los vamos a tomar en cuenta. Entonces, una proposición que vamos a trabajar puede ser falsa o verdadera. Enunciados abiertos. Son expresiones que no tienen la propiedad de ser falso o verdadero, es decir, no son proposiciones. Ejemplo, x más 5 es igual a 10. X es múltiplo de 5. A los dos enunciados no se les puede atribuir si es falso o es verdad, ¿no? Podemos decir x más 5 es igual a 10, no sabemos. Depende del valor de x. Entonces, a menos que x sea 5, dice. De ese modo, la proposición convierte en verdadero. Entonces, aquí x es 5. 5 más 5, 10. Entonces, eso sí es una proposición. A eso se los llama enunciados abiertos. En el otro caso, si x es igual a 13, la proposición se convierte en falsedad. Entonces, si aquí colocamos 13, entonces es múltiplo de 5, falso, ¿no? No es 13, no es un múltiplo de 5. Entonces, a este tipo de expresiones se los llama enunciados abiertos. Valor de verdad de una proposición.
Esto también es bastante que vamos a utilizar en nuestros ejercicios. Dice, valor de verdad de una proposición. El valor de verdad de una proposición puede ser falso o verdad. Se dice que el valor de verdad es B, o sea, verdadero, si es verdadero. Y F es falsa, si es falso. Entonces, dada la proposición P, el símbolo para expresar valor de verdad, entonces se lo escribe con B, P. Este es valor de verdad, nos dice. Se define de la siguiente manera. Valor de la proposición, o sea, P es igual, como una función, ¿no? F de X. Igual, es verdadera si P es verdadera. Si la proposición es verdadera, su valor de verdad es verdad. Y falsa si la proposición P es falsa. Donde valor, o sea, B de P se lee como valor de verdad de la proposición P. O sea, de esa manera tendríamos que leerlo, ¿no? O sea, valor de verdad de la proposición P. Ejemplo, la naranja es metal. Su valor de proposición es falso o es verdad. Entonces escribimos, ¿no? Valor de verdad de P es falsa porque naranja no es metal. Ahora, segundo ejemplo, los hombres pueden superarse. Q sería, ¿no? La expresión Q. Q. Entonces el valor de verdad de esta proposición sería ¿cuánto? Los hombres pueden superarse, dijimos, ¿no? Entonces eso es verdad, una proposición verdadera. Entonces, valor de Q, valor de verdad de Q es verdadera, se coloca. Ahora, aquí R, 5 más 8 es 31. ¿Falso o verdad? Falso, ¿no? Por lo tanto, el valor de verdad de R, de la proposición R, es falso. Cuarto ejemplo, todas las mujeres no son mortales. ¿Esta proposición es falsa o es verdadera? Falsa, ¿no? Porque todas las mujeres somos mortales, ¿no? Entonces, no son no mortales. Entonces la proposición es falsa. Entonces de esa manera nosotros vamos a determinar, si nos dicen valor de verdad de una proposición, podemos decir es falsa o es verdadera, una de las dos. Bien, ahora, para hacer, digamos, otras expresiones más complicadas, proposiciones, entonces nosotros vamos a decir las operaciones con proposiciones. Mediante operaciones proposicionales con la aplicación de conectivos lógicos. Entonces, para mejor interpretación y ejercicios vamos a tener unos conectivos no lógicos, las notaciones. Entonces aquí vamos a tener conectivos lógicos. Son los términos de enlace entre proposiciones. Conectivo, como un gusanito, ese quiere decir, la operación asociada es negación, o sea, vamos a negar. Y su significado, o sea, quiere decir no P, o sea, no la proposición, o no es cierto que P. Ahora, una I es conjunción, eso se lee como P y Q. Esta, como una B, abierto hacia arriba, disyunción. Ese es P o Q, en sentido incluyente. Una flechita a la derecha quiere decir implicación. Se lee como, o significa sí, P, entonces Q. La doble flecha a ambos lados es doble implicación. Se interpreta como P, sí y solo sí, Q. Y finalmente, un triángulo es diferencia simétrica. Muchas veces se aplica, pero en otros no. Pero eso quiere decir P o Q, pero en sentido excluyente. Ya lo vamos a decir a qué se refiere todo esto. Se denomina proposición negativa, desde la negación, ¿no? De la proposición afirmativa P a otra proposición que se denota por no P y se lee no P. No es cierto que, también podemos expresar de esa forma, y cuya verdad o falsedad se determina por la siguiente tabla. Esto es de la negación. Entonces, P, hay puede tener dos expresiones, puede ser o valores de verdad, ¿no? Puede ser verdad o falso.
Y cuando le escribimos no, es el gusanito, no P, entonces estamos negando. Si era verdad, es falso. Si es falso, es verdad. Entonces se observa que si P es verdadero, lo que nos está diciendo, entonces no P es falso. Si P es falso, ¿ya? Entonces no P es verdadero. Es decir, el valor de la negación de un enunciado es siempre opuesto del valor de verdad del enunciado. Ejemplo, el gato es blanco, nos dice. Ahora, ¿cómo podemos escribir también de otra forma? El gato no es blanco. Estamos negando que el gato es blanco. O también podemos escribir, no es cierto que el gato es blanco. También estamos negando, ¿no?, la expresión, el gato es blanco. Y la cuarta, el gato es café. Ahora, como aquí dice abajo, ¿cómo se puede expresar 2 y 3? O sea, las proposiciones 2 y 3 son cada una la negación de uno. O sea, está negando. Ahora, en cambio, la 4, el gato es café, no es una negación de uno. O sea, no es la negación del primero, ¿no? El gato es blanco. Aquí no está diciendo, no está afirmando que es café, ¿no? Entonces no es su negación. 2 y 3 sí son su negación. Entonces cuando les dice, nieguen la siguiente proposición, el gato es blanco, podemos escribir la 2 o la 3, pero no la 4. En ese caso estaría mal. Ahora, otras formas de expresión de la negación es utilizando los términos. Como dice aquí, no es cierto que, es lo que hemos escrito aquí, no es cierto que, esta partita es como si fuera un gusanito, ¿no? Esa es la expresión. Ahora, es falso que, también podemos escribir, en vez de no. No es el caso que. Ejemplo, Q dice, el dinero da la felicidad. Ejemplo. Ahora, su negación de esto, ¿cómo sería? No, el dinero da la felicidad sería, ¿no? O sea, la primera, o sea, no, el dinero no da la felicidad. Pero también podemos mejorarlo, ¿no? Es decir, el dinero no da felicidad, no la felicidad. Entonces, esta sería una mejor expresión, pero está negando, ¿no? Al dinero da la felicidad. Ahora, también podemos escribir, no es cierto que el dinero da felicidad. O sea, también estamos expresando, no es cierto que también se lo puede escribir en vez de no. Entonces, hay varias formas de expresar la negación. Ahora, valor de verdad de la negación, lo que decíamos. Entonces, el valor de verdad de no P, o sea, de la negación, entonces escribimos valor de verdad de no P es falsa. ¿Cuándo va a ser falsa? Si el valor de verdad de P es verdadera. Si P es verdadera, el valor de verdad de no P va a ser, si es falsa, va a ser verdadera. El valor de no P, que es esta la expresión, es verdadera si el valor de verdad de P es falsa. O sea, lo contrario, ¿no? Ejemplo, la gallina es mamífero. Entonces, el valor de verdad de P de esta expresión, ¿cuál sería? ¿La gallina es mamífero? No, es ovíparo, entonces es falsa. Se lo coloca. Ahora, no P. No es cierto que la gallina es mamífero. Su valor de verdad de este no P, ¿qué sería? Verdadero, ¿no? Porque nos está diciendo, no es cierto que la gallina es mamífero, entonces se vuelve verdad. Ejemplo, otra. Q nos dice 3 más 9 es igual a 12. Su valor de verdad de esta expresión, ¿cuál sería? De esta proposición, perdón. Sería valor de verdad de Q igual es verdadera, porque 9 más 3 es 2. Ahora, la negación no Q será 3 más 9 es diferente de 12. Entonces, 3 más 9 es 12, pero es diferente de 12, quiere decir que no es verdad. Entonces, el valor de verdad de Q menos de negación de Q es falsa. Bien, con eso hemos acabado la negación. Ahora iremos a la conjunción, es otra operación, ¿no? Entonces dice, dadas dos proposiciones P y Q, la conjunción es el resultado de componer
estas proposiciones con el conectivo lógico y. O sea, es lo normal que hacemos. Se denota con el símbolo y, o sea, con este símbolo, y se escribe como P y Q. O sea, cuando vamos a tener dos proposiciones, ¿no? Y se lee P y Q. Ahora, la proposición conjuntiva es verdadera únicamente cuando las dos proposiciones coligadas P y Q son verdaderas. En cualquier otro caso es falsa. Esta característica es válida para toda conjunción y se puede resumir en la tabla de verdad, en la siguiente tabla. Entonces aquí al ladito tenemos la tabla. Son dos proposiciones, P y Q. Entonces cuando tenemos P y Q, si las dos proposiciones son verdaderas, es verdadera. Pero si una de ellas es verdad y falsa, es falso. Si la otra es falsa y la otra verdad, también es falso. Si ambas son falsas, la proposición también será falsa. Entonces, esta es su tabla de verdad de la conjunción. Hay otras formas de expresar como pero. O sea, en vez de y, podemos utilizar pero. Y también otra, sin embargo. Además, eso es lo que conectan dos proposiciones. Aunque, no obstante, a la vez. Esas son, digamos, algunas de las palabras con que podemos ligar, digamos, no conectar. Ejemplo, nos dicen, 3 es un número impar. Y la otra proposición, 2 es un número primo. Entonces lo vamos a escribir estas, digamos, expresiones así, oraciones. Lo vamos a simbolizar con P y Q. Entonces, haciendo P a la primera oración, 3 es un... Esto ya no va a utilizar, ya no va a suceder cuando estamos con la plataforma, espero. Pero de todas maneras continuaremos. Estábamos en la conjunción. Entonces teníamos la tabla de la conjunción P y Q. Entonces tenemos verdad, verdad, nos va a dar verdad. Cualquiera que sea un falso, nos va a dar todo falso. Entonces vamos con los ejemplos. Nos daba ejemplo, 3 es un número impar y 2 es un número primo. Entonces estas proposiciones lo vamos a igualar como P. Entonces P va a ser 3 es un número impar y Q, 2 es un número primo. Entonces la proposición se simboliza como P y Q. Entonces, bien, continuando entonces. El valor de verdad de la conjunción. Como siempre hemos dicho, tenemos que sacar el valor de verdad. Entonces, el valor de verdad de la operación P y Q es igual verdadera. Si los dos valores de verdad, si los dos valores son de verdad, es decir, valor de P es verdadera y valor de verdad de Q es verdadera. Entonces, si P y Q es falsa, en los otros casos, entonces en los demás, ¿no? Es decir, si B, valor de verdad de P es verdadera y valor de Q es falsa, entonces el valor de P y Q ha de ser falsa, ¿no? Eso es lo que nos indica. Ejemplo, determinar los valores de verdad de las siguientes proposiciones. La proposición sería P igual 4 más 5 es igual a 9. Esta proposición es verdadera o falsa su valor de verdad. Es verdadera. Entonces decimos valor de P es verdadera. La otra proposición Q. Hay varios libros de física. Esta proposición es verdadera o falsa. El valor de verdad. Hay muchos libros de física, entonces es verdadera. Entonces valor de verdad de Q es verdadera. La otra proposición. La luna es de miel. Entonces, ¿el valor de verdad de R es falsa o es verdadera? ¿Qué dicen? La luna no es de miel, ¿no? Entonces,
es falsa. Con estas proposiciones, nosotros vamos a decir, por ejemplo, valor de verdad de P y Q, o sea, de esto y esto, ¿no? O sea, de las dos expresiones. ¿Es falsa o es verdad? Entonces, de cada uno tenemos que decir, valor de verdad de P es verdadero y de Q es verdadera también. Entonces, B y B es verdadera. Por eso se lo coloca que es verdadera. Ahora, el valor de verdad de P y R, o sea, vamos a combinar P, la proposición P con R. Entonces, ¿el valor de P y R es falsa o es verdad? Entonces, decimos, valor de P es verdadera, el valor de verdad de R es falsa. Entonces, verdad y falso es falso, por eso se coloca que es falso. Finalmente, valor de verdad de R y Q nos dice. Entonces, aquí tenemos R y Q. Ahora, sus valores de verdad separadamente, ¿cuál sería? El valor de verdad de R es falso y de Q es verdad. Entonces, falso y verdad también es falso. Entonces, de esa manera se obtiene el valor de verdad de cada una de estos ejemplos de conjunción. Bien, ahora vamos a ver la disyunción inclusiva. Dadas dos proposiciones P y Q, la disyunción inclusiva es una proposición colocativa que resulta de unir proposiciones P y Q con conectivo O. Se denota con el símbolo con una B y se escribe P o Q y se lee P o Q. La disyunción inclusiva es verdadera si al menos una de las proposiciones componentes es verdadera, resultando falsa solamente cuando las dos son falsas. Su tabla de verdades P y Q ha de ser, si las proposiciones son ambas verdaderas, es verdadera. Si uno de ellos es verdad y otro falso, también es verdad. Si uno es falso y el otro verdad, también es verdad. Cuando los dos son falsos, es falso. Pues esa sería su tabla. Especialmente es para encontrar valor de verdad, ¿no? De la operación. Entonces, ejemplo. Regalo los libros viejos o no me sirve o que no me sirve. Entonces, estas expresiones u oraciones yo las puedo igualar, ¿no? O sea, es decir, llamarlos regalo los libros viejos, como si fuera la proposición P. Regalo los libros viejos. Y la otra que está separado con O, que no me sirve, entonces yo la hago Q. Es regalo los libros que no me sirven, tendría que colocar. Entonces, luego la proposición se simboliza P o Q. Entonces, ¿cómo podemos leerlo? Regalo los libros viejos o que no me sirve, ¿no? Entonces, toda esta expresión se la escribe de P o Q. El valor de verdad de la disyunción. Entonces, el valor de verdad de la disyunción P o Q es falso si los valores de verdad de sus componentes, valor de P es falso y valor de Q es falso. En este caso es falso. El valor de verdad es verdadera, de P o Q es verdadera en los demás casos. Ejemplo, también como el anterior tenemos ejemplitos. Entonces tenemos, la semana tiene 7 días, sería la proposición P. Q, el año tiene 12 meses, sería Q. Y R, el sol es cuadrado. Y S, los gatos no comen. Con estas 4 proposiciones nos dice hallar el valor de verdad, ¿no? Por ejemplo, el valor de verdad de P o Q, ¿cuál ha de ser? ¿Ha de ser falso o ha de ser verdad? Entonces, lo mismo que en lo anterior se analiza, ¿no? El valor de verdad de P, ¿es falsa o es verdad? La semana tiene 7 días, es verdad. Ahora, Q, el valor de verdad de Q, el año tiene 12 meses, es verdad. Entonces, B o B sería B, ¿no? Entonces, el valor de verdad de P o Q es verdadero. Ahora nos dice el otro ejemplo. Q o R, su valor de verdad será falso o será verdad. Aquí hemos colocado verdad, pero ¿cómo podemos nosotros demostrar? El valor de verdad de Q, el año tiene 12 meses, entonces sería verdad. Y R,
el Sol es cuadrado, el Sol no es cuadrado, entonces es falso. Entonces, verdad o falso es verdadero. Por eso el valor de verdad de Q o R es verdad. Finalmente el otro ejemplo, R o S. Entonces, el Sol es cuadrado. Su valor de verdad de R es falso. Los gatos no comen. Es también falso, no, los gatos siempre comen. Entonces, los dos serían falsos. Entonces aquí colocamos el valor de verdad de R es falso o el valor de S también es falso. Si ambos son falsos, la proposición, el valor de verdad será falsa. Entonces, de esa manera se obtiene los valores de verdad de esta operación. La disyunción exclusiva. La palabra o suele usarse en sentido excluyente, en cuyo caso la conectiva proposicional triángulo se denomina disyunción exclusiva. Se escribe P triángulo Q y se lee P o Q, pero no ambas. O sea que se da exactamente una de las dos alternativas. Entonces la disyunción exclusiva es verdadera cuando solamente una de las proposiciones componentes es verdadera y no las dos, resultando falsa en otros casos. Su tabla de verdades, aquí tenemos de O exclusiva, ¿no? Como se dice. Entonces, si ambas son verdades, su valor es falso, ¿no? Porque no, al mismo tiempo no pueden ser verdaderas. Para que sea verdadera, uno de ellos debe ser falso y el otro verdad, ¿no? En ese caso son verdaderas. Pero si en este caso, si las dos son falsas, es falsa también, porque no pueden ser las dos iguales. Siempre excluyente, por eso se dice excluye. No los dos deben ser iguales, sino diferentes. Ejemplo, Antonio está muerto o vivo. Entonces, la proposición P será Antonio está muerto. Y la otra proposición sería Antonio está vivo. Luego se escribe P o Q. ¿Por qué? Porque Antonio, si está muerto, no puede estar vivo, ¿no? O si está vivo, no puede estar muerto. Entonces, uno de los dos casos. En este caso se utiliza la disyunción exclusiva. A eso se refiere. Y el valor de verdad de la disyunción exclusiva. Entonces, el valor de verdad de la proposición de la disyunción exclusiva es verdad. P, el valor de verdad de P o Q es igual a verdad, si el valor de verdad de uno de sus componentes es falso, y el otro verdadero si ambas son falsas o verdaderas. El valor de verdad es falso. Ejemplo, determina el valor de verdad de la proposición. O René Barrientos era presidente de Bolivia o de Brasil. Entonces la proposición P ha de ser René Barrientos era presidente de Bolivia. Su valor de verdad de la proposición P es verdadera. René Barrientos sí, presidente de Bolivia. Ahora la otra proposición sería René Barrientos era presidente de Brasil. No, entonces es falsa. Entonces el valor de Q es falso. Luego el valor de verdad de la proposición P, la disyunción exclusiva Q, ha de ser igual a verdadera. ¿Por qué? Porque una es verdadera y otra es falsa. Entonces me da verdadera. Si ambos fueran verdaderos, entonces me daría falsa. Estimados estudiantes, aquí terminaremos por esta vez la clase, la práctica o algunas preguntas que tienen sobre sobre las clases, en fin, pueden ustedes decirme, ¿no? O me escriben al WhatsApp. Licenciado, tengo en ¿Sí? cuenta que hizo grabación de la clase de hoy. ¿Sí? Eh, ¿Lo podría pasar, por favor? Ah, no, sí, Por... se les va a pasar, no se preocupe, se les va a pasar tanto en Word como o sea, al celular, se les va a pasar, Ah, ya. y también en video.
Está bien. Entonces, Muchas desde la gracias. siguiente clase ya ustedes van a ver en lo institucional. O sea, ustedes van Claro, a entrar y cualquier dato ustedes pueden ver, o si no lo han entendido, en fin. Entonces ya va a claro. ser más ordenado desde la siguiente clase. O sea, el correo institucional, ahí va a estar todo en la nube. Muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, buenos días. ¿Cuál va a Sí. ser el contenido de la materia? Eh, el, el contenido de la materia es esta, la primer capítulo es lógica. El segundo es ya álgebra lineal, es decir, todo de álgebra lineal, es decir, matrices, sistema de ecuaciones lineales, vectores, determinantes, etcétera, etcétera, todo, todo. Es un tema muy largo. No creo que podamos nosotros terminar, pero hasta donde podamos sí les voy a enseñar. Eso sería el tema. Solo esta parte, la primera lección es matemática discreta, ¿no? Álgebra discreta. Después de terminar esto, vamos a entrar a álgebra lineal. Inge, perdón que le interrumpa. ¿Algún texto en el cual nos podamos apoyar? En esta primera parte hay varios libros de lógica. O sea, ustedes pueden recurrir, entonces, digan, de lógica, ¿no? O sea, hay varios libros, tanto de álgebra lineal como de esta parte de lógica. Ustedes van a encontrar, y si no, yo los voy a mandar a algunos autores mediante el celular. Pero ya va a estar colocado, digamos, después, como les digo, desde la siguiente o de esta semana, como no tengo todavía mucho correo institucional, por eso no lo hemos hecho, digamos, en ese medio. Como ya lo van a tener todo, entonces ahí se les va a proporcionar todo. ¿Alguna otra pregunta? Inge, otra pregunta más. Esta es nuestra primera clase, ¿no es verdad? Porque la anterior no recibí ninguna información, nada. Sí, esta es la primera clase, porque la anterior semana no tenía ni sus celulares, no tenía nada, el día lunes. Por eso no, recién, o sea, no les he podido comunicar, nadie sabía nada. Recién el día martes o miércoles me han hecho llegar, y por eso ahora estamos haciendo también no formal, ¿no? Es, digamos así, como arbitrario nomás, porque desde el siguiente lunes ya lo vamos a hacer en el sistema, ¿no? Del que tiene la escuela. Entonces ahí ya nomás van a entrar ustedes directamente con su correo institucional. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Buenos días, licenciado. Disculpe una pregunta. ¿Cómo van a hacer acerca de los temas de los exámenes? Los exámenes. A ver, en el sistema que tenemos no se puede tomar examen, sería falso, verdadero. Como ustedes saben, es matemáticas y va a ser con desarrollo. Entonces, el examen va a ser mediante el celular, yo creo. O sea, por WhatsApp nomás. O sea, y yo les doy las preguntas, ustedes resuelven, sacan una foto en Word o en PDF, ustedes me mandan y yo los voy a calificar. Porque por este medio es difícil. O sea, es, digamos, para primaria, y eso no es sistema. No los voy a tomar examen por este medio. Tal vez algún repaso, tal vez así, pero no, es puro desarrollo, los prácticos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, buenos días Sí, compañeros. Una consulta y referente a la asistencia, ¿cómo nos va a tomar? Hoy día nos dijo que mandemos por el chat nuestros nombres y, sí. y eso, ¿cómo va a ser este licenciado? Y otra preguntita más acatando. En esto, para la puntuación, ¿va a valer más las prácticas? Ya como usted estaba indicando que el examen iba a ser un poquito ya casi medio. ¿Cómo va a ser la situación? La asistencia es 5 puntos, todo el semestre. Todos los que asisten van a tener 5 puntos. Ahora, la práctica es 25. Entonces yo les voy a mandar así propuestos y ustedes me entregan, ¿no? La práctica. Si saca una foto también, usted escrito va a ser.
Entonces sacan una foto y me mandan, sí. Entonces yo los voy a calificar. Pero a este medio, ¿no? En el medio del correo institucional. Luego, eso sería la práctica que voy a calificar, la asistencia. Ahora, de la asistencia de hoy, digamos, yo lo voy a sacar, como ha mandado su chat, no hay problema. Y posteriormente ustedes al ingresar en el otro sistema ya de la escuela, ya vamos a ver, no sé cómo será, voy a ver cómo se puede sacar la lista. Creo que hay posibilidad. O sea, es lo mismo, ¿no? Cuando entran, eso se va a tomar en cuenta, ¿no? Pero si algún estudiante no pudiera, entonces tiene su, digamos, puede ver cualquier rato, ¿no? Pero su asistencia sería falta, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bien, estimados estudiantes, entonces nos vemos el próximo lunes. No sé, tal vez yo les puedo hacer una pregunta. ¿Podría ser a las 8 o a 8:15 la clase? No sé. ¿Qué dicen? Porque tenemos hora y media nomás, ¿no? De 8 a 9:30. Entonces estaría bien que pasemos desde las 8. 8 está bien. 10. Sí, sí, Ocho, está bien. 8. Sí, bueno, Para tener más tiempo, ¿no es cierto? Sí, por favor. Entonces Sí, el siguiente licenciada, lunes, está bien. el siguiente lunes vamos a empezar a las 8 de la mañana, entonces. Ya por el sistema de la escuela ya. Entonces nos vemos hasta el próximo lunes, por favor. O algún otro día ustedes tienen tiempo. Por ahí, digamos, nos va a faltar las horas, entonces podemos hacer unas clases así, digamos, aparte, ¿no? Sábado, Inge. Ustedes me dicen, o sea, qué día más o menos pueden, en horario, en la tarde, no sé. Inge, podría ser los sábados. Sí, Inge, puede ser los sábados. Ya, entonces voy a tomar en cuenta eso. Muy bien. Entonces nos vemos, queridos estudiantes, hasta el lunes. Cualquier noticia, cualquier otra comunicación en medio de WhatsApp. ¿Está bien?